Muy bien, hermanos. Ahí en Segunda de Pedro, capítulo... Permítanme, hermanos, déjenme pongo esto aquí rápido. Esto es para tener un audio mejor. Nos dice la Biblia, aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero, hermanos, hermanas, hablar de esta frase, de este pasaje, Segunda de Pedro 3:18, creced en la gracia. Hermanos, crecer en la gracia no cuesta, nada más de que tú quieras, ¿sí? Es de que tú quieras. Sabe que la gente en este mundo paga por cigarros, paga por el alcohol, la droga, paga por entrar a la disco, paga para prostituirse o prostitución. Se paga. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Hermanos, cuando la vida eterna es gratis, cuando la entrada a la iglesia es gratis, cuando el perdón de Cristo es gratis, cuando el amor de Dios es gratis, cuando el alimento de vida es gratis, cuando el crecer en gracia es gratis. Mi pregunta es, la verdad, ¿para qué pagar? ¿Para qué paga la gente para perderse, para destruirse, para ir al infierno? ¿Para qué pagar para eso cuando el cielo es gratis para todos? Usted piensa en eso, hermanos, el cielo es gratis. Crecer en gracia. Todo cristiano, seguramente, hermanos, luchamos con algunos defectos de carácter, cuando deberíamos estudiar algunas virtudes que debemos buscar, como la gracia de Dios. Sabe, hermanos y hermanas, cuando Dios extrae algo de nuestro corazón, lo suple con algo hermoso y positivo. Eso algo hermoso y positivo seguramente nos va a ayudar a ser semejantes a Cristo. Cuando Dios, hermanos, extrae algo de nuestro corazón, por supuesto algo malo, alguna virtud que no te ayuda en nada, o algún carácter, algún defecto, bueno, si es virtud te va a ayudar, pero defectos de carácter en la vida del cristiano, hermanos, cuando Él saca de nuestro corazón eso, obviamente, hermanos, Él lo suple con algo hermoso y positivo que nos ayude a ser más semejantes a Cristo. Hoy vamos a tratar acerca de la gracia, el crecer en gracia y conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La verdad, hermanos, es que la gracia es una virtud que Dios nos ha querido dar siempre, hermanos. Él ha expuesto su gracia a nosotros, hermanos. Gracia es esa virtud que viene de parte de Dios, hermanos, y la puedes tener. Todo lo que viene de parte de Dios no se te va a cobrar. Dios te lo quiere dar. Son dones de Dios. Hay que entender eso, hermanos y hermanas. Proverbios 1:9, hablando acerca de la gracia, dice, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hablando de la gracia.
Proverbios capítulo 3, versículo 22, igual nos dice, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Igual Proverbios 22:11, la Biblia nos dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios. Mire, la verdad, hablar de gracia es hablar de simpatía. Hablar de gracia es hablar de gentileza. Hablar de gracia es hablar de hermosura. Aunque uno esté feo por fuera, hermanos, pero hay hermosura en nuestro interior. Lo digo por mí, no por nadie. Pero mire, mismo Pablo nos dijo allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que le reitero, la gracia Dios nos la ha puesto o la ha expuesto a cada uno de nosotros. Yo tengo toda la libertad de agarrarla y hacer buen uso de la gracia de Dios que me da, o bien, como muchos lo han hecho, han rechazado la gracia de Dios. La gracia de Dios aquí en la Biblia, estoy hablando de esto porque dijo el apóstol Pedro, nos recuerda ahí capítulo 3, versículo 18, antes bien creced en la gracia. Creced en la gracia. La gracia de Dios es ejemplificada aquí en la Biblia. El ejemplo más fácil aquí, pues lo vemos. Tú lees el libro de los Hechos y ahí nos habla acerca de la iglesia, los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Y nos dice ahí el libro de Hechos, capítulo 4, por ejemplo, versículo 32 y 33. Y la multitud de los que habían creído, note eso, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y dice ahí, note esa frase, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Imagínate la iglesia primitiva, hermanos, con aquellos primeros cristianos gentiles, simpáticos, hermosos, espiritualmente hablando, que hermanos ellos ayudando, tenían esa virtud de querer lo mejor para otros, el querer ayudar. La gracia era sobre ellos, y dice la Biblia que abundante gracia era sobre todos ellos, hermanos. No solamente la gracia de Dios se ejemplifica aquí a través de la iglesia primitiva, pero hermanos, hay un personaje en la Biblia llamado Esteban. Nos dice la Biblia que Esteban dio su vida por la causa de Cristo. De hecho, hermanos, fue el primer mártir de la fe. Fue aquel quien fue apedreado hasta morir, hermanos, por predicar a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, note eso, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia y de poder. Esteban, hermanos, este primer mártir de la fe, era un hombre lleno de gracia, hermanos, como los hermanos de la iglesia primitiva, donde abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, la verdad es que la gracia es ejemplificada de una manera especial.
No solamente en Esteban vemos la gracia y el poder de Dios en él, no solamente en los cristianos de la iglesia, en el libro de los Hechos, la iglesia de Antioquía, pero dice la Biblia que abundante gracia era sobre todos ellos. Pero mire, el mejor ejemplo que tenemos de la gracia de Dios es la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Bueno, cuando el Señor Jesucristo nació, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 52, nos dice la Biblia, y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y note ahí, dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Gracia primeramente para con Dios, pero también gracia para con los demás. La verdad, hermanos, tenemos muchos ejemplos, pero estos son 3 ejemplos donde se ve la gracia de Dios ejemplificada de una manera especial. La iglesia primitiva, el Señor Jesucristo y por supuesto este primer mártir llamado Esteban. Déjeme darte una explicación. Esto de la gracia, hermanos y hermanas, yo le dije al principio, no te cuesta. Tú la puedes tener, pero hermanos, Dios otorga su gracia con especialidad en primer lugar a los ministros, a los predicadores, a los pastores. Dios da su gracia a los que le sirven, a los que predican su palabra, a los que le aman, a los que esperan su venida, a los que ahí están, hermanos, los que tratamos de serle fiel al Señor. Dios da de su gracia, hermanos. Dios otorga con especialidad esta gracia a ciertas personas, primeramente a los ministros. Mire, el apóstol Pablo era un ministro de nuestro Señor Jesucristo. Y él en muchos pasajes, te voy a leer algunos de ellos donde la gracia era sobre él. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, donde Pablo escribe esta carta a los hermanos de la iglesia en Roma y les dice, digo pues, por la gracia que me es dada, dijo Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 6, donde Pablo todavía está diciendo aquí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice Pablo, úsese conforme a la medida de la fe. Pablo habla acerca de la gracia que Dios le dio a él como ministro de Jesucristo. Si yo soy un ministro de Jesucristo, la gracia me es dada. Téngalo por seguro. La gracia del Señor la puedo tener yo como ministro de Cristo, como predicador. Dijo Pablo en Romanos capítulo 15, de igual forma dice en el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, dice Pablo, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Qué estoy diciendo? Dios otorga con especialidad su gracia primeramente a sus ministros, a sus predicadores. La dio a sus apóstoles, la dio a sus profetas y hoy en día la da a aquellos que ministran la palabra de Dios, aquellos que predican el evangelio, aquellos que van por todo el mundo y ganando las almas de toda criatura. Todo eso es otorgado con especialidad a esas personas, la gracia de Dios. Dice Pablo en primera a los Corintios capítulo 3, igual forma nos dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios, dice Pablo, que me ha sido dada,
Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por la gracia de Dios que me es dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y una y otra vez el apóstol Pablo está diciendo que como ministro del Señor, la gracia de Dios le había sido otorgada. Y a propósito, Dios no te cobra por su gracia. Él la da a quien la quiera. La gracia de Dios estaba sobre el apóstol Pablo. La gracia de Dios estaba en nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios estaba sobre el apóstol Pedro, estaba sobre Esteban, estaba sobre los cristianos de la iglesia de Antioquía y puede estar en la vida de muchos creyentes, si así uno lo desea. La gracia de Dios es otorgada con especialidad, especialmente a aquellos que predican su palabra. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 9, y reconociendo, dice la Biblia, la gracia que me había sido dada, dice Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Ahí la Biblia nos dice en Efesios capítulo 3 versículo 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. No solamente Dios ha otorgado su gracia sobre los ministros, pero Él da su gracia, otorga su gracia sobre los humildes. Proverbios capítulo 3, versículo 34, dice muy claramente, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, ¿sabe qué? Dice, dará gracia. A los humildes dará gracia. Ahí en Santiago capítulo 4 versículo 6 dice el apóstol Santiago, pero Él dará mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué, hermanos? Léalo ahí, da gracia a los humildes. Mire que crecer en gracia es una bendición, es gratis. Dios ha otorgado su gracia, especialmente a los ministros, sí, pero a los humildes. Dios ha otorgado su gracia a los rectos de corazón, a los que van por el buen camino y el buen sendero, a los que siguen el camino de Dios sin titubear, sin ni siquiera distraerse a mano derecha o mano izquierda, simplemente aquellos rectos de corazón. El salmista en el Salmo 84:11 dice la palabra de Dios, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Así que, hermanos, la verdad es que para poder tener la gracia de Dios, como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, donde dice el pasaje que el Señor crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres, así como la tuvo Cristo, así como la tuvo este personaje que acabo de mencionar, Esteban, primer mártir de la fe, Esteban lleno de gracia y de poder, así como la tuvieron los primeros apóstoles, los primeros cristianos, allí en la iglesia primitiva, donde dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Usted, si es ministro, usted la puede tener. Si usted es humilde de corazón,
Dice la Biblia que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, y da gracia ¿a quién? A los humildes. Si usted es humilde, Dios por supuesto le dará de su gracia, pero si usted es recto de corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, dijo el salmista. Salmo 51:10. Un espíritu recto dentro de mí. Si usted tiene ese espíritu recto, por supuesto, Dios quiere bendecirle con su gracia. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de tener la gracia de Él, a Él sea gloria, y dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con la gracia de Dios en nosotros podemos darle mayor gloria y honra al Señor. Pero le digo, hermanos y hermanas, propóngase crecer en gracia. Propóngase ir hacia adelante, propóngase mejorar, propóngase en tiempo atrás, propóngase echarle ganas, propóngase a cambiar ciertos malos hábitos en su vida, propóngase por la gracia de Dios, échele ganas, siga adelante, no se quede estancado, no se desvíe a ningún lado, simplemente vaya hacia adelante. Eso es lo que el Señor espera de todos y cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, la verdad es que hay que orar pidiendo por la gracia de Dios en nuestras vidas. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y note eso, y hallar gracia para el oportuno socorro. Hace un momento mencionaba que gracia es esa virtud humana que viene de parte de Dios. Hermano, solo Dios la da. La gracia no se compra. La gracia no se negocia, Hermanos, la gracia no se gana por méritos propios. La gracia es esa virtud humana que viene de parte de Dios. Gracia tiene que ver con gentileza, gracia tiene que ver con simpatía, gracia tiene que ver con hermosura. Yo quisiera tener una iglesia hermosa. Sí, hablando espiritualmente, una iglesia donde sus miembros, hombres y mujeres, jóvenes, grandes y pequeños, puedan mostrar la gracia de Dios en sus vidas. Hay que orar pidiéndola. Acerquémonos, dice aquí Hebreos 4:16, confiadamente, y está hablando de que nos acerquemos en oración al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, necesitamos de la gracia de Dios para sobrevencer cualquier problema, cualquier obstáculo, cualquier tropiezo, cualquier desánimo, cualquier duda, cualquier cosa que esté sucediendo a nuestra vida como creyentes. Hermanos, necesitamos, por el amor de Dios, de la gracia de Él. Así que hay que orar pidiendo por la gracia de Dios. No solamente hay que orar, pero hay que desearla para otros. No solamente yo tenerla, pero mi deseo es que hermanos y hermanas de nuestra iglesia, hermanos que nos están viendo a través de este medio, hermanos, oramos en el nombre de Cristo que usted pueda tener la gracia de Dios en su vida. Pídala en oración, pero hermanos, hay que desearla para otros.
Dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Cada vez que Pablo escribía una de sus cartas, esto era como un final, el despedirse. Después de escribir la carta, después de salir al campo misionero, después de salir con los hermanos de cualquier iglesia, hermanos, siempre fue como una despedida, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Él oraba y decía estas palabras: sean con todos vosotros. Amén. Y muchas veces se despedía, pero él deseaba la gracia de Dios para otros. Dice Efesios capítulo 6, versículo 24. Efesios 6, 24. Pablo menciona aquí: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así que, hermanos, hay que orar pidiendo por la gracia de Dios. Pero no solamente hay que orar que tú tengas la gracia de Dios, pero también tienes que tener ese deseo de que otros tengan la gracia de Dios en sus vidas. Y la gracia de Dios en nosotros, hermanos, debería de ser un motivo de alegría en nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos y hermanas? Allá en Hechos capítulo 11, versículo 23, Bernabé, que era un siervo del Señor, era un compañero del apóstol Pablo. Bernabé fue un hombre que fue clave en la vida del apóstol Pablo, siguiendo los pasos de Pablo. Primero Pablo sigue a Bernabé y luego Bernabé sigue a Pablo, y juntos, hermanos, hicieron tremendas cosas para Dios. Pero aquí en Hechos capítulo 11 leemos en el versículo 23, hablando de Bernabé, y dice la Biblia: Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, la gracia de Dios se va a ver en un creyente, se va a ver en un joven, se va a ver en una señorita, se va a ver en un adulto, se va a ver en un matrimonio, en una familia, se va a ver en los hijos. La gracia de Dios, hermanos, es vista. Siervo de Dios llamado Bernabé, cuando llegó ahí a la iglesia y vio la gracia de Dios, dice la Biblia, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, es una alegría para uno como pastor ver la gracia de Dios manifestada en todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Es un gozo, es una alegría ver la gracia de Dios en otros cristianos. Debe de ser motivo de alegría, hermano, la gracia de Dios en nosotros. Es más, le digo, hermanos, la gracia de Dios en nuestras vidas es necesaria para adorar. Podemos adorar. Adoramos cuando recogemos las ofrendas, cuando damos nuestras ofrendas, nuestro diezmo a Dios. Adoramos cuando
la promesa de fe para misiones, estamos fielmente, adoramos cuando ganamos almas para Cristo, adoramos cuando nos reunimos en su nombre a escuchar palabra de Dios, adoramos, hermanos, cuando con nuestro testimonio, hermanos, representamos a nuestro Salvador, le adoramos cuando le cantamos, adoramos cuando escuchamos palabra de Dios, adoramos la gracia de Dios, hermanos, es necesaria para adorar. Dice la Biblia ahí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y lo dice Pablo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y lo dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y sigue ahí con cantos, himnos, cánticos, himnos y salmos espirituales. Pero dice con gracia, cantando con gracia en vuestros corazones. Y cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, hay que cantar con gracia. Cuando escuchamos palabra de Dios, hay que escuchar con gracia. Cuando se nos predica la Biblia, cuando se nos aconseja, cuando se nos amonesta, cuando se nos está en cierta forma dando una exhortación, vamos a recibirlo, hermanos, todo eso bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que orar, hermanos, deseando la gracia de Dios. Hay que, hermanos, desearla para otros, pero debemos, hermanos, permitir que la gracia de Dios sea un motivo de alegría en nuestras vidas. El corazón alegre hermosea el rostro, dice la Biblia. Pues no hay alegría si no hay gracia. Si hay gracia, hay alegría. Si hay gracia, hay gentileza, como le decía. Si hay gracia, hay simpatía. Si hay gracia, hermanos, le vamos a caer bien a medio mundo. Si hay gracia, hermanos, la tienes por gane. Dice la Biblia, hermanos, que la gracia del Señor es necesaria también para testificar, no solamente para adorar, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, dice allí Colosenses 3:16, pero es necesaria para testificar del Señor, hermanos. Ahí en Lucas capítulo 4, versículo 22, dice la Biblia, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, hablando de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Así que, hermanos, esta mañana, este domingo, día del Señor, le digo, hermanos, pídale, por favor, ore al Señor pidiéndole por su gracia. Desee esa gracia, no solamente que usted la tenga, pero deséesela para otros. Así que es nuestro motivo de alegría y necesaria para cantar al Señor y sobre todo, hermanos, para testificar. Así que necesitamos la gracia en nuestros corazones. Hermanos, primeramente la gracia que Dios nos dé es para Él, para actuar, para hacer, para vivir, para agradarle, para hacer todo, hermanos, para honra. Dice la Biblia, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice hacerlo todo por la gracia o para la gracia de Dios. Así que, hermanos, les animo esta mañana, no solamente, hermanos, es necesaria la gracia en nuestros corazones al Señor primeramente, pero también que los de afuera vean la gracia de Dios en nosotros.
Que Dios nos haga creyentes llenos de gracia en esta mañana. Hermanos, tome esa decisión. No solamente, bueno, pues pastor, yo voy a morir un día, voy a ir al cielo. Gloria a Dios por eso, que tengas esa seguridad. Pero los años que Dios te dé de vivir en este mundo, vívelos llenos de la gracia de Dios para tu vida. Por eso dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, usted que es salvo, usted puede tener la gracia de Dios. No necesita ser un ministro, pero sí necesita ser humilde, sí necesita tener un corazón recto delante de Dios. Y ustedes que nos están viendo y escuchando a través de este medio, yo le digo, antes de que usted le pida la gracia de Dios, que obviamente Dios te la quiere dar, pero el primer paso que necesitas dar es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Acéptale, cree en Él, pon tu fe y tu confianza en Él completamente, en nadie más, pero en Él. Y mira que una vez que tú formes parte de la familia de Dios, un día que tú seas considerado como hijo de Dios, un día que Él te adopte como su hijo y tú adoptarle a Él como tu padre, su Padre Celestial, ahora sí tú puedes decir, Señor, dame de tu gracia. Y Dios está listo para ayudarte. Hermanos, Dios me los bendiga. Deseo que tengan un buen domingo. Tenga la actitud de un buen cristiano, donde quiera tenga cuidado de salir. Y pues que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos para el estudio bíblico el próximo jueves. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra, bendiga a mis hermanos. Siga supliendo las necesidades, Señor. Yo sé que el mundo entero está sufriendo, pero oramos por aquellos que le aman, oramos por aquellos que están pasando necesidad, que están sufriendo por desempleo o enfermedad o cualquiera que sea la situación, Señor. Usted siga obrando nuestras vidas de una manera especial, siga cuidando de sus hijos, siga, Señor, sanando a los que están enfermos y siga usando esta desgracia que está sucediendo en el mundo entero, Señor, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Oro por todo ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Dios me los bendiga. Gracias, hermanos.